Bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión de Ciencia Aficionados de esta temporada. Veo muchas caras jóvenes, muchas caras nuevas, lo cual nos alegra. Bienvenidos, bienvenidas si es vuestra primera vez. Esta es una tertulia que nació como tertulia científico-literaria y que después se ha expandido a tertulia de otros muchísimos formatos, siempre con la excusa de la ciencia ficción para hablar de ciencia y de lo que surja. Este es un espacio de divulgación científica, yo me atrevo a decir de divulgación científica de altura. Hemos vivido ya 14 temporadas y hemos vivido aquí tardes estupendas, y hoy pues traemos una película que ya se ha convertido en un pequeño clásico contemporáneo, muy conocida, llamada La Llegada, una película del año 2016 que se basa en un relato corto anterior del año 1998, La historia de tu vida, de Ted Chiang, que hoy nuestras dos invitadas son tan aplicadas que las dos no solo se han leído el relato, sino que se han traído, además la misma edición, curiosamente, se la han traído a la mesa, así que ahora después hablaremos también del relato por si no lo habéis leído. Yo me atrevo a decir que La Llegada no es una película de extraterrestres, aunque lo parezca. Es una película sobre cómo el lenguaje moldea nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir el mundo, nuestra manera de percibir el tiempo y también el amor. Es una obra, una película que trasciende la narrativa de la invasión extraterrestre, esa narrativa tan bélica, tan testosterónica. En realidad la atmósfera de esta película es todo lo contrario a todo eso. Explora la lingüística y explora la filología como ejes fundamentales y como modelo de comunicación con la otredad, con el otro más radical. Así que el núcleo del debate de esta tarde, entre otras muchas cosas, pues va a ser ese, el de nuestra, como el lenguaje estructura de alguna manera nuestra parte cognitiva y también la percepción del mundo. La película estuvo muy trabajada, su guión tuvo una elaboración de más de 10 años, y la trama comienza cuando aparecen simultáneamente en 12 puntos del planeta 12 naves negras, en la película pues muy estéticas, y lo que lleva al ejército de los Estados Unidos, por supuesto, a desplegar por tierra, mar y aire todo tipo de armas, pero también fichar a una lingüista llamada Louise, la protagonista de la historia. La película, este papel lo interpreta la actriz Amy Adams, y a un físico teórico. El film está dirigido por Denis Villeneuve, que es un director bastante reconocido, franco-canadiense. Cuando rodó La Llegada ya había rodado y estrenado algunas películas importantes como Incendies o Prisionero. Después de haber hecho La Llegada, pues se ha encargado de dirigir la saga de Dune o Blade Runner 2049. Es un director visualmente muy poderoso, como habréis podido comprobar en esta y en sus otras películas, con una estética muy particular y muy de autor, aunque su cine pertenezca al cine mainstream. Y en el caso de La Llegada, pues la película tiene un ritmo muy pausado, muy introspectivo, al igual que la estética, y sobre todo, y en la segunda parte del film, muy emotivo. Y hay algunos guiños, bueno, que a mí me han llegado al corazón de esta película. Uno es el nombre que los científicos le ponen a los alienígenas, Abbott y Costello, en homenaje a una pareja de cómicos del Hollywood de los años 40 y 50. Si no conocéis sus películas, os las recomiendo. Son menos conocidos que El Gordo y el Flaco, pero por ahí van los tiros. Y luego la música de la película. Estoy segura que todos, si la habéis visto, tenéis la música en la cabeza o un buen recuerdo de la música de esta película, que la firma un compositor llamado Johan Johansen, que desafina los instrumentos para imitar el sonido de las voces de los alienígenas, pero al margen de esa banda sonora original de la película hay un tema central, al principio y al final, que estoy segura que a muchos os ha sonado, porque es un tema central de Max Richter, de otro compositor muy de cine también, que ha sonado en multitud
de lugares, de películas y de series, pues en el fantástico episodio 3 de The Last of Us, de la primera temporada de The Last of Us, en El cuento de la criada, y muy recientemente es la música que suena en la escena final de Hamnet. No sé si habéis ido al cine a ver la peli, pues la maravillosa escena final tiene justo ese mismo tema que suena al principio y al final de La llegada, y que yo recuerde fue la primera vez que sonó en el cine. Así que de todo esto y de mucho más, de lo que os apetezca, porque luego abriremos coloquio con el público, vamos a hablar esta tarde en Ciencia Ficcionado, que es una idea de la Unidad de Cultura Científica, que es quien organiza esta actividad, junto a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y esta es una actividad dentro del Plan Anual de Divulgación Científica. Bienvenidas a las dos, paso a presentaros, empiezo por Begoña Escribano Salmoral. Ella es antropóloga y tenemos a una antropóloga y a una traductora, como no podía ser de otra manera para hablar de esta película. Begoña, antropóloga y doctora y profesora en la Universidad de Córdoba. Su tesis, Población y áreas protegidas, representación social y participación en el Parque Natural de la Sierra Subbética. Allí te has podido encontrar hasta alienígenas también. Ella es licenciada en Humanidades por la Universidad de Córdoba y en Antropología Social y Cultural por la UNED. Ha desempeñado su labor docente, aparte de la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Sevilla. Ha colaborado además en el desempeño de cargos de representación en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, también en la Cátedra de Participación Ciudadana y en el área de Cooperación y Solidaridad. No te creas que vienen muchos investigadores que hayan pasado por esa realidad paralela de la Universidad de Córdoba, así que te felicito por ello. Y en cuanto a su trayectoria investigadora, ha realizado trabajo de campo en el oriente de Guatemala, aparte de nuestra comunidad andaluza, y sus líneas de investigación son los pueblos indígenas, cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo, comercio justo y consumo responsable. Bienvenida, Begoña. Gracias. Las dos pertenecen al mismo área de conocimiento, al mismo departamento, y se han conocido hoy. Las cosas de la Universidad de Córdoba, que yo alucino, que la semana pasada vinieron dos investigadoras mexicanas que también se han conocido aquí. Uniendo. La traductora es María Pilar Castillo Bernal, traductora e intérprete jurada de alemán e inglés, profesora en la Universidad de Córdoba, imparte clases de traducción especializada y alemán como lengua extranjera. Ha sido profesora visitante en la University of Wolverhampton, en el Reino Unido. Otra universidad alemana que te hago los honores. Hildesheim. Muy bien dicho. También la Lingnan University en Hong Kong y el Smith College en Massachusetts, en Estados Unidos. Has dado unas pocas de vueltas, Pilar? Yo creo que muchos de aquí hemos dado más de una. Ella ha participado como investigadora en 5 proyectos, I+D+I, financiado, entre otros, por los Ministerios de Ciencia y Educación de España y la Consejería Andaluza. Ha publicado más de 50 capítulos de libros y artículos en revistas como Meta, Translation Spaces o Translation and Interpreting, entre otras. Es editora jefe de la revista Panacea, terminado en @ y miembro de varios grupos de investigación. Contadme, ¿cómo que no os conocéis? ¿Cómo que no habéis cruzado por la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Cómo es eso posible? No lo sabemos, estamos alucinando. Ciencia ficción. Estamos compartiendo la asignatura de cada una para saber por qué no hemos coincidido, por horario, ¿no? Quizás sea por eso también. Bueno, pues espero que Ciencia Ficcionado sea el comienzo de una larga y investigadora amistad, ¿por qué no? Bueno, si os habéis leído el relato, habéis visto la película y habéis accedido a estar hoy aquí, supongo que sois fan de La llegada. Contadme qué os ha parecido esta película y tengo muchas ganas de saber, porque supongo que al igual que algunos de aquí no he leído el relato, cuáles son las principales semejanzas y diferencias entre la obra cinematográfica y la literaria. Pues no sé, ¿quieres que empiece? Vale. Yo debo decir que es uno de esos casos en los que la película es extraordinaria y el relato también. Entonces yo diría que da un poco igual el orden en el que los leas, cada uno aporta cosas diferentes. A mí me sorprendió mucho el relato porque lo leí después de ver la película y aporta mucha reflexión lingüística que, viniendo de alguien que a priori era informático, no me esperaba. Entonces creo que es una conjunción muy bonita de ciencias y letras, ¿no?
Y la película pues le aporta mucho más dramatismo, es cierto, con esa música, con ese ambiente casi onírico, ¿no? También resuelve mejor algunas cosas que en el relato pues no son tan dramáticas, no son tan espectaculares, ¿no? El final del conflicto en la película para mí es magistral, y también pues esa emoción que le aporta la vida personal de la protagonista, que de hecho en el relato, bueno, tampoco quería hacer spoiler, pero hay un cambio en el sentido de que en su experiencia personal, cuando fallece su hija, en la película es mucho más dramático porque es una enfermedad y tal, y en la película, en el relato, es algo más una elección de ella por una actividad que decide llevar a cabo, ya es adulta, entonces hay un componente más de libre albedrío de la hija que no vemos en la película. No sé ¿Y hay tanta geopolítica en el relato? Sí, ¿También? sí, también, pero en la película queda como más patente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, al igual que Pilar, yo primero vi la película, no la conocía, y después leí el relato, ¿no? Y es verdad que te aclara muchos asuntos en la lectura, también pues te ayuda un poco a entender un poco el contexto de algunas cosas que en la película a lo mejor no quedan tan claras, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que su hija muere realmente de otro modo, ¿no? Al igual que Pilar, yo me quedo tanto con el relato como con la película, es decir, son cosas que suman, ¿no? Juntas suman. Yo creo que sí, esa sería mi opinión. Y lo que más me gustaba era identificar elementos que tienen que ver más con mi área de conocimiento, con mi... ¿no? Pues, ¿Como por ejemplo? Bueno, en la película se ve como ella, al principio de la película, ella demanda al coronel que quiere acercarse, ¿no? a ellos, ¿no? A los extraterrestres, ¿no? Y yo me sentía como haciendo trabajo de campo, ¿no? Hacer trabajo de campo es eso, ¿no? Es convivir con la gente con la que vas a hacer una investigación in situ, ¿no? En su terreno, en su territorio, ¿no? Que era lo que ella quería hacer, por ejemplo, ¿no? Y eso también se refleja en unos elementos más así que aparecen también en el relato. Tocar la pantalla, en el caso de ella, ¿no? Que la separaba de lo alienígena. Antes de entrar en materia, y como investigadoras, como científicas que sois las dos, no sé si la película tiene rigor científico, pero lo parece. Sí, desde el punto de vista lingüístico es verdad que bueno, el relativismo lingüístico tiene sus limitaciones, pero me gustó mucho la fundamentación que le da el autor, tanto en el relato como en la película. Hay un poquito más de explicación científica en el relato porque habla del principio de Fermat y se mete un poquito más en faena de física y de matemáticas, pero es leve, es asequible hasta para mí, así que así que sí, yo creo que en realidad... Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, la verdad es que aquí hemos vivido una opulencia, diría yo, de teoría de toda clase y de todos los sectores y de todos los ámbitos del conocimiento, que ya nada nos asusta, pero creo que esta película es bastante accesible en lo científico, ¿no? La gran mayoría hemos aprendido lo que es esta hipótesis de... ¿Cómo se pronuncia? ¿Sapir-Whorf? Realmente es de origen alemán, sería Zapier, pero en inglés se dice Sapir, entonces tampoco... No hay... Dilo en alemán, por favor. Zapier. Sapir-Whorf. Sí, Whorf no era alemán. Pero... ¿Esto es relativismo lingüístico, exactamente? Sí, a ver, realmente es bastante antiguo, es de los años 30 del pasado siglo, y hay que entender el contexto también. Venía un poco de la sociolingüística, de la antropología, eso lo puede explicar mejor Begoña incluso, pero... En su hipótesis más original, más dura, hablaba de que el lenguaje condiciona tus procesos cognitivos y determina tu manera de ver el mundo, era muy determinista, ¿no? Eso hay que entender el contexto de la época. Y luego ya más recientemente pues ha pasado a su versión más descafeinada, que sería que el lenguaje influye en tu forma de ver el mundo, el tipo de lenguaje, las características gramáticas, sintácticas, influyen en tu manera de ver el mundo, sobre todo en cómo estructuras, clasificas, percibes el mundo, no tanto de manera determinista que cognitivamente funcionen de manera diferente unas personas y otras, ¿no? No sé si quieres añadir algo más ahí. Bueno, pues como comentaba Pilar, realmente los estudios de lingüística en el marco de la antropología lo introduce un antropólogo fundamental para la antropología cultural norteamericana, pero que ha determinado los estudios y la investigación de la antropología a nivel mundial, ¿no? Que es Franz Boas, que también es de origen alemán. Bueno, pues ya desde la cátedra de antropólogo de la Universidad de Columbia, pues tienen la oportunidad de enseñar a un conjunto de
de futuros antropólogos, ¿no? Y entre ellos estaba... Zapier. Estaba este lingüista y antropólogo, ¿no? que de alguna manera siguió las líneas de su maestro, ¿no? Y luego Benjamin Ward era discípulo de Zapier. Así que digamos que viene todo de ahí, ¿no? El interés de Framboise por la lingüística viene porque decide hacer trabajo de campo en el Ártico, y para ello pues decide aprender inuit. A partir de ahí se da cuenta de que es una lengua muy compleja y muy sutil, y a partir de ahí empieza a elaborar incipientemente su teoría, que luego se va a convertir con el desarrollo que después aparece en Zapier y en Ward, en la hipótesis Zapier-Ward, que ni siquiera la formularon ellos, sino que fue un discípulo de Ward el que luego construyó la propia hipótesis. Lo que suele pasar, ¿no? Sí. Cuando estábamos preparando esta sesión, había muchas preguntas muy enfocadas a la lingüística, otras muchas muy enfocadas a la antropología, y decidimos, bueno, pues que todas podían hablar de todo, porque es que realmente aquí todo se mezcla o todo se puede ver desde dos ángulos, cosa que nos encanta en Ciencia Aficionado. Y ya cuando me habéis dicho que las dos pertenecéis al mismo departamento, en realidad ha sido como cerrar el círculo, el holograma ese de la portada. Así que me gusta mucho, hablemos de lo que hablemos a lo largo de la conversación, tener las dos perspectivas, porque antes decías tú, Pilar, que esta teoría es muy de los años 30, que ya está sobrepasada, pero hago la pregunta directamente, que yo creo que está en la cabeza de todo. ¿Realmente moldea nuestro pensamiento, moldea nuestra manera de ser, incluso de cómo percibir el mundo, la lengua en la que hablamos? Influye. A ver, aquí tenemos un magnífico plantel de traductores y de lingüistas que quizás luego se animen a participar, pero hay estudios mucho más recientes que toman parte de la teoría del relativismo lingüístico y hacen estudios empíricos, y luego hay un poquito de conflicto a ver si eso de verdad es replicable, no es replicable, ha pasado una vez o no. Es difícil metodológicamente demostrarlo, pero sí que hay una charla TED muy, muy buena de una de las autoras más recientes, que él era Buroditsky, creo que se llama, y ella divulga muy bien cómo idiomas que tienen géneros gramaticales de una manera, pues condicionan una forma de ver un objeto o una realidad del mundo. Si por ejemplo en alemán puente es femenino, un alemán para describir un puente pues se centra más en líneas elegantes, en atributos tradicionalmente más femeninos, y si en español puente es masculino, vamos a pensar más en el hecho de que sea pues físicamente robusto, fuerte, por ahí, ¿no? Pero claro, esto es una simplificación terrible, ¿no? Y además lo que se le critica a los nuevos relativistas es que puede incluso llevar a exacerbar el racismo y la mayor importancia de una lengua con respecto a otras, de una forma de ver el mundo con respecto a otras. Entonces algo hay, pero científicamente es difícil demostrar hasta qué punto, y sobre todo no es extrapolable a toda la realidad humana, a todos los lenguajes. Es una cosa muy compleja, ¿no? No sé si tú a ver la tienes alguna antropología que experiencia dice. ahí. Bueno, yo creo que sí, influye, ¿no? en las diferentes culturas, ¿no? Cuando estaba hablando Pilar, yo recuerdo hay una cultura en África, los Yoruba, por ejemplo, que en su organización familiar no influye el sexo, ¿vale? Entre ellos se organizan familiarmente por generación, ¿vale? Con lo cual no hay distinción entre niño o niña, por ejemplo, ¿no? Y eso es porque también su lenguaje y su cultura funciona de ese modo, ¿no? O, por ejemplo, los relatos de Evans Pritchard, por ejemplo, sobre el ganado Nuer, ¿no? La vinculación que tiene el pueblo Nuer con su ganado, esa riqueza lingüística que demuestra, ¿no? Como la importancia que tiene para un pueblo que vive en este caso del ganado, que es un pueblo que son pastores, ¿no? Esa relación simbiótica entre comunidad y animal es fundamental para, ¿no? esa riqueza léxica y de vocabulario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí. Sería un ejemplo interesante. En el léxico es muy flagrante, ¿no? En el inuit, las distintas formas de denominar la nieve o los nombres para el color blanco y cosas de esas eso sí está demostrado que existe. Diferencias en el número de términos que tiene una lengua para algo, para nombrar una realidad que tiene más presente. Pero por ejemplo, con lo que he comentado antes de los Yoruba, ¿no?
Claro, entonces al no ver esa distinción relativa al sexo en el núcleo familiar, pues digamos que se descomplica mucho la relación entre ellos, ¿no? No hay esa que sí existe, por ejemplo, en la familia nuclear europea, ¿no? Esa diferencia por sexo, por ejemplo. No hay ese conflicto. Interesante. Bueno, vayamos a la película. La traducción de un solo logograma es la palabra correcta, ¿no?, para definir. La traducción de un solo holograma por arma o por herramienta, que además es fantástico, ¿no?, como da que pensar al espectador, pues de esa complejidad, de esa riqueza, de todo lo que alguien pone de sí, de su cultura, de lo que lleva en la mochila, de lo que le rodea a la hora de traducir un solo holograma. Bueno, pues eso, arma o herramienta, por poco desata una guerra mundial en la película, ¿no? ¿Cómo gestiona, y me voy a la traductora, de manera ética y política también a la hora, pues, de traducir, pues no sé, sobre todo, pues esta clase de reuniones o de cosas de alto nivel, ¿no? ¿Cómo se relaciona con ese significante, ¿no? Porque es que por cómo traduzcas una sola cuestión puede depender, no sé, la vida de mucha gente. Sí, hay muchos ejemplos en la historia de esto, ¿no? Realmente un traductor se supone que conoce el contexto, pero estamos en un ejemplo extremo en el que ella no conoce el contexto cultural de los extraterrestres, como podían ser los primeros colonos que llegaban a América o pueblos aborígenes de Australia, cosas así, ¿no? Entonces ahí entra el aspecto de la sensibilidad. Ella es una persona extremadamente sensible, lingüísticamente, pero también humanamente, y eso se nota en que dice, espérate, no extraemos armas, extraemos herramientas o traemos otro tipo de cosas, no puedes suponerlo. Igual que al principio cuando dice, sí, mi rival, pregúntale cómo definiría la palabra guerra en sánscrito, y dice, es que esa palabra, su traducción literal es deseo más ovejas. Entonces, guerra y deseo más ovejas no implican necesariamente la una a la otra, ¿no? Con lo cual esa sensibilidad es la que ella tiene y es la que se requiere de un traductor para no liarla, básicamente, ¿no? Pero tanto si conoces los términos como si no los conoces. Puedes tener un gran conocimiento, si tú no tienes esa sensibilidad intercultural, no vas a hacerlo bien, ¿no? No sé si Begoña ahí ha tenido experiencias con la traducción o con contacto con otras culturas. Bueno, es evidente que cuando estás trabajando con una cultura que no es la tuya, tienes que aplicar esa sensibilidad, ¿no? Y con mucho respeto también, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con ella. De hecho, yo pensaba que Louise, más allá de una traductora en esta situación que nos describe la película, también ejerce como una especie de diplomática. Mediadora total, aunque no la quieren dejar al principio, ¿no? Es verdad. Bueno, eso creo que está muy bien traído porque, en fin, en la vida misma, ¿no? A la realidad y a los hechos me remito. Me ha hecho gracia como las dos, o al menos esa es mi percepción, os habéis identificado mucho con Louise, ¿no? Con lo del trabajo de campo, con la valentía que además ella ejerce desde el primer momento y como de una manera muy sutil acaba haciendo las cosas a su manera, ¿no? Realmente su comportamiento es de una verdadera investigadora, ¿no? Sí, ella tiene, es como, a ver, no hagáis suposiciones, vamos a investigarlo, vamos a suponer que no todo el mundo tiene las mismas condiciones de base y luego sí también es inteligente a la hora de intentar que los militares pues vayan entrando por el aro, ¿no? Eso es otra, ya no tiene nada que ver con la investigación. Sí, porque los investigadores hombres no tienen mucho que demostrar, pero ella desde el principio, ¿no? Pues como que tiene que demostrar cuáles son sus avances, ¿no? Continuamente se le está reclamando. En la película sale más que en el relato corto, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sale más. En mi opinión, como que los militares siempre están pidiendo resultados, ¿no? Sí, la presionan. Sí. Y a los investigadores hombres no se ve eso. ¿Qué os parecen los logogramas? Porque antes, cuando me refería a que se había tardado más de una década en hacer el guión de esta película, una de las cosas más costosas fue hacer todo este vocabulario, diccionario, no sé muy bien cómo llamarlo. A mí estéticamente me parecen preciosos, son, no sé, pues unos logos abstractos que parecen casi que arte contemporáneo. No sé, desde mi punto de vista me parece un desafío técnico en el cine y creo que están muy conseguidos. Nadie nos puede hablar científicamente como pueden ser los logogramas del más allá
o de planetas muy, muy lejanos, pero ¿qué os ha parecido a vosotras? Sí, en el relato, si yo hubiera leído el relato antes de ver la película, no me lo hubiera podido imaginar. Entonces se describen como mantis religiosas que tienen patas. A ver, algo de eso hay, pero ese sistema de representación está muy bien llevado a cabo en la película. Entonces, bueno, son casi como jeroglíficos, ¿no? Pero tienen son únicos, ¿no? Son algo que yo por lo menos no conozco. Yo no tampoco, nada similar. Y yo creo que me ha influido el hecho de haber visto la película antes de leer el relato. Total. Sinceramente. Claro, ya lo ves todo de esa manera, eso no falla. También en el relato son como una especie de calamares gigantes, los alienígenas, vale, porque está muy bien lo de la tinta, ¿no? Cuando se ponen a escribir. De hecho, ella dice en un momento dado, menos mal que ha hecho un gesto con el tentáculo, dice, porque no todas las culturas funcionan igual, y si no me hubiera hecho un gesto con el tentáculo, yo no podría saber si realmente me está teniendo esa comunicación conmigo. Entonces son cosas muy, muy curiosas. La comunicación no verbal alienígena. Bueno, en esta comunicación, en este lenguaje de los extraterrestres en La llegada, lo que cambia a través de ese lenguaje es la percepción del tiempo en Louise. O sea, ella es capaz, o todo esto le permite, recordar el futuro. Aquí entramos ya en la ciencia ficción, pero ¿se puede percibir el tiempo de distinta manera dependiendo del lenguaje que hables? Se percibe el tiempo de distinta manera, eso es una realidad, solo que no tan exagerado porque es una película, es un relato de ciencia ficción. Pero, por ejemplo, hay ejemplos muy extremos, ¿no? Con los pueblos aborígenes australianos con respecto a otros hablantes de otras lenguas. Sí, creo que sí. Vamos, por ejemplo, en el español, el uso de ahorita lo hago, si tú le dices a un alemán ahorita y no lo haces ya, es como, es la misma palabra, ¿no? Pero es como, ¿y por qué no está ocurriendo, no? ¿Y cuántas horas tengo que esperar para que ocurra, no? Entonces, las distintas culturas perciben el tiempo de manera diferente, lo expresan de manera diferente. Se centran mucho los estudios de relativismo recientes en el tema de expresar el tiempo, pero no dan con la tecla, ¿no? Es como, sabemos que hay algo ahí, pero es difícil, ¿no?, de demostrar. Bueno, incluso entre nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que la vida en Cádiz va más lenta. No sé por qué. Yo tengo esa sensación cuando estoy allí, como que va todo un poquito más lento, ¿no? O quizá que yo voy siempre un poquito rápida. A mí también me lo dicen de Córdoba con respecto a otras ciudades, como que aquí somos más tranquilos, no sé. Claro, cuando tú estás en tu cultura no lo percibes. A lo mejor no solo el lenguaje, es también el acento, las condiciones climatológicas, obviamente la cultura. Todo ayuda. Y todo ayuda, sí. A mí me ha parecido un recurso, supongo que será igual en la novela, en el relato, perdón, muy poético, esto de recordar el futuro. Sí, claro, se usa como una gran metáfora ya incluso para introducir el tema del libre albedrío, si sabes el futuro, tienes libre albedrío, no lo tienes. Como, a mí me recuerda la manera de ver el mundo de los heptápodos, de los extraterrestres, un poco a culturas orientales, donde no es tanto la obsesión occidental por la acción y por hacer y por influir en los hechos, sino aceptar lo que hay, ¿no?, y no juzgarlo. Eso es una idea que está presente en culturas humanas. Claro, y nos iría mucho mejor con eso de no juzgar, ¿no? Nos iría muchísimo mejor. Sí. De todas maneras, yo he de confesar, supongo que le habrá pasado a otros muchos espectadores, en este sentido fui torpe, pero la primera vez que vi la película, en todo momento pensé que Louise recordaba su pasado. Totalmente, está ¿no? pensado así. O sea, y además hay un giro de... Lo que pasa es que luego ya la he visto más veces y ya la percepción cambia, claro, porque sabes todo. Pero claro, es un giro final impresionante, ¿no? Por eso es mucho más dramático que el relato, es mucho más impactante. Sí. O sea, en el relato, como lectora, ya sabes que ya está recordando el futuro. Tiene muchas más pistas desde el principio, sí. Bueno, hablemos de la lengua, sigamos hablando de la lengua extraterrestre, que es simultánea y no discursiva. Me gustaría saber las diferencias de esto de romper la linealidad y hacer la lengua circular. Nosotros, que somos una especie acostumbrada a la sintaxis lineal y no nos saques de ahí, no sé cómo estructura todo que una idea pues sea justo así, circular, que tenga su principio y que tenga su final.
En el fondo es algo que existe también en la comunicación humana. Una imagen vale más que 1000 palabras, un EA cordobés, anda que no hay información en un EA cordobés y distintos tipos de situaciones, ¿no? Entonces no es algo tan raro, lo que pasa es que lo tenemos muy asumido, como tú dices, y a lo mejor no caemos, pero en la simbología, en la comunicación intersemiótica, si vemos una película, de una sola imagen estamos sacando muchísima información. Entonces no es algo que no exista en la comunicación humana, solo que quizá estamos muy acostumbrados a ver al lenguaje como sujeto, verbo y predicado, y hay muchos más lenguajes y hay muchas más maneras de comunicar, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú o qué experiencia tienes, pero también existe, ¿no?, esa comunicación de una manera más inmediata, ¿no?, más simultánea, que no sí, que hay requiera muchas tanta formas explicación. de comunicación, además de la verbal, ¿no? Es decir, es fundamental y eso aparece en el día a día, ¿no? En todos nosotros, claro. Un gesto, una Sí. imagen. Así es. Os preguntaba antes por el rigor científico y he leído en alguna parte que en la película aparece un software real que suelen utilizar algunos traductores, llamado PRAT, con 2 A, para un software que analiza fonéticamente los sonidos del habla y que se utiliza realmente en lingüística. Sí. Esto, bueno, yo obviamente no me di cuenta, luego lo he leído y os preguntaba al principio por ese rigor científico y simplemente por este hecho, ¿no?, de que la película producción se haya encargado, o el director o no sé quién, ¿no?, de que ese detalle, de que sea justo el software que utilizan los científicos esté ahí. Es que el chico es informático, entonces hay que tener en cuenta que el escritor está familiarizado con este software, porque también habla de corpus, de gestión de corpus, de que compilan 2 corpus de heptapdo A, heptapdo B, y entonces le está describiendo exactamente cómo se trabaja en lingüística computacional y cómo trabajan quienes realmente analizan conjuntos de datos, ¿no? Entonces se ve que, aparte de tener sensibilidad lingüística y de estar familiarizado con cuestiones lingüísticas, también las herramientas propias del Yo sé oficio. que estuve leyendo incluso que él estaba, de alguna manera, el autor del relato, como que le había dado el visto bueno al guión de la película, y eso será porque había visto alguna revisión y que se pueda plasmar, ¿no?, todo lo que tú dices, que, ¿no?, lo que comentabas del software. Sí, en el relato en más general Sí. se habla de la compilación de corpus y de cómo trabajan con ellos, y en la película se ve el software, ¿no?, se ve la marca, digamos, ¿no? Imaginaos que cualquier ejército llama a las 2 para que hagáis exactamente lo mismo que Luis. ¿Cómo os enfrentaríais a una tarea como esa? Si la haríais de la misma manera, porque supongo, no sé, que enfrentarte a descifrar un lenguaje cuyo sonido no puede absolutamente comparar con nada, ¿no?, y que no se asemejan a nada de lo conocido humanamente, como científicas, ¿cómo abordaríais? Ahora voy a llamar a Begoña, porque ya me ha dicho que ha ido a este tipo de situaciones, entonces, porque claro, yo como traductora estoy muy acostumbrada a tratar con culturas que ya conozco, entonces... A mí lo que me llama mucho la atención, bueno, que es un inciso que sale en la película, ¿no?, que dice, bueno, si no vienen por la conquista, ¿no?, si no vienen por la conquista, ¿estos quiénes son, no? Dice, ¿no?, que son misioneros, exploradores, antropólogos, ¿no? Me hacía gracia, ¿no? Porque es verdad que hay una parte de la antropología que iba como un poquito a la vanguardia, ¿no?, de esto de descubrir nuevas tierras y tal, ¿no? Bueno, pues hay técnicas dentro de la investigación antropológica precisamente para acercarte a este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, la observación sería muy importante. Hay muchas formas de observación, pero quizá en un principio muy pasiva, ¿no?, de observar sobre todo cómo te puedes comportar con ellos, ¿no? Sería un recurso importante. Luis lleva una antropóloga dentro también. Sí, por las cosas que ella demanda, ¿no?, como si se quiere acercar al otro, ¿no? Sí, eso es propio de la antropología. Y yo creo que ellos también, ¿eh? Mi opinión es que desde la lingüística o de la traducción, ¿no?, yo creo que también le gusta acercarse a los hablantes, ¿no?, de eso, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, ella pone su nombre, ¿no?, va probando con el escrito, oral, dice yo soy Luis, ¿tú quién eres?, ¿no?, hace gestos, va probando distintas técnicas, pero yo creo que hay una cosa que es fundamental y es la intención de quererse comunicar. Cuando 2 personas se quieren comunicar, se van a comunicar de alguna manera en algún momento. Y si no quieren, da igual que hablen lo mismo. Entonces, ahí está... Me encanta que lleváis un rato llamando personas a los alienígenas, no sé si sois conscientes de eso. Hay otra cosa muy importante de Luis,
que no tiene miedo, ¿eh? Porque tú puedes tener muchas ganas de comunicar, pero estar muerta de miedo, ¿no? Que además la situación es para tenerlo, ¿no? Me parecería muy humano, pero en ningún momento ella... ¿Tú has tenido miedo? Bueno, no recuerdo, yo creo que no, vamos. No, yo creo que ella, cuando en el momento de la película que escucha la grabación, que ni siquiera la dejaban ir, dice, tú escucha esto, ¿no? Una grabación y tradúceme, ¿no? En ese momento ella ya quiere conocer eso, como lingüista es que lo que le mueve es querer traducir, ¿no? O querer saber esto, ¿no? En mi opinión, vamos. Y esa era por ahí va la pregunta primera, sobre todo Pilar, ¿no? Un traductor, ¿cómo se enfrenta a sonidos así que no puede comparar con nada? Hace la pregunta clave que dice, ¿en qué contexto se ha traducido? Como cuando viene alguien y te dice, ¿cómo se dice esta palabra en inglés? Y tú, ¿en qué contexto? ¿Cuál es la frase? ¿Arma o herramienta? Es que tienes que saber más. Eso lo resume todo. Citabas antes tú, Begoña, ¿no? Cómo a los humanos de la película les costaba creer que no vinieran a invadirnos, ¿no? De alguna manera, y esto creo que se refleja también muy bien en la película, la humanidad está reflejando en esas cajas negras pues toda la mochila de historia que lleva en lo alto de colonialismo, de miedos de todo tipo, de racismo, no sé si es correcto llamar racismo, pero bueno, en fin, yo creo que todo eso emerge en situaciones como las que se describen en la película, como las que pasan ahí, ¿no? Mira, cuando se produce, desde la antropología lo interpretamos de esta manera, ¿no? Cuando se produce el encuentro con el otro, es inevitable, es humano, emitir un juicio de valor, ¿vale? Eso lo hacemos absolutamente todos, antropólogos incluidos. Entonces, ante esa situación es donde se produce ese juicio de valor, es un fenómeno que denominamos etnocentrismo, y es poner por delante, ¿no? Pues, tus patrones de pensamiento, tu cultura, tu modo de comportarte, etcétera, etcétera, como lo primero, ¿vale? Como lo ideal para estar en el mundo. Y ahí surge el gran problema, porque a partir de ahí pues podemos ver fenómenos que van en contra de ese otro, que no es como tú. Bueno, un inciso, esto no sale en la película, pero nos podemos suponer que en el siglo XVI, ¿no? En el encuentro entre españoles y antillanos, se podían sentir como extraterrestres, ¿no? Completamente. Vale. Entonces, pues, ahí Lévi-Strauss narra una anécdota que sucedió en este encuentro, en el que necesitaban como pruebas de verificación para saber si ese otro era como nosotros, ¿no? ¿Vale? Entonces los españoles, en esa prueba de verificación, les propone 3 preguntas a los antillanos, ¿no? La primera sería, ¿quién es Dios? La segunda, qué fácil. ¿Quién es Dios? La segunda sería, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y la tercera sería, ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? Evidentemente eran cuestiones que los nativos no podían responder. Lo que pasa que tenemos que saber que los nativos también se preguntaban, pero ¿quiénes son estos? ¿No? ¿Vale? Entonces, si bien a los españoles les preocupaba mucho las cuestiones del alma, como podemos ver, ¿no? Pues de las creencias religiosas del alma, a los nativos, pues cuando podían capturar a uno de los otros, pues se sorprendían porque aguantaban muy poco debajo del agua. Vamos, se ahogaban rápido. Y también les llamaba mucha atención cómo se descomponía el cuerpo, ¿vale? Porque, claro, adaptarte a un contexto hace que tu cuerpo ¿no? de una manera diferente, a una dieta distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quería reflejar este pequeño ejemplo para que veamos la influencia que tiene el etnocentrismo, ¿vale? Que es determinante para todos estos fenómenos que suceden a partir de ese encuentro con el otro, que no olvidemos que solamente ahí es cuando se conforma la identidad nuestra, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, enfrente del otro. Claro, a partir de ahí, si ese otro no es como nosotros, lo puedo esclavizar, por ejemplo. Y eso elevado a... En el siglo XX hemos visto situaciones que lo puedo gasear, porque ese otro no es como nosotros, ¿no? No, humano. Claro, en ese sentido. Lo deshumaniza, exactamente. Claro. ¿Y qué mecanismos sociales y simbólicos, si es que existen, pueden hacer trascender esa desconfianza?
Pues mira, aquí traemos de nuevo a nuestro amigo Framboise, que es fundamental, porque igual que trató los temas de la lingüística, introdujo el relativismo lingüístico en los estudios de antropología, a él le debemos el relativismo cultural, que sería un principio fundamental para la antropología. También ha sido un arma arrojadiza contra la antropología porque no se ha entendido a qué nos estamos refiriendo los antropólogos cuando hablamos de relativismo cultural. Fundamentalmente queremos decir que los patrones de nuestra cultura no son los únicos ni los más válidos para dar sentido al mundo, ¿vale? O que una cultura solamente se puede conocer desde dentro, ¿no? Entender esto es fundamental para el diálogo entre culturas. Pero qué difícil es entender esto, Begoña. Claro, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues a través del relativismo metodológico, que sería la suspensión temporal e instrumental de los juicios morales del investigador, para poder acercarse a esa diversidad cultural. Pero claro, sin los prejuicios nuestros, ¿no? A partir de esa idea, ese estereotipo, esos prejuicios, aparece pues todo lo demás, ¿no? Todas las formas de discriminación que conocemos. Uf, no sé, en este momento del mundo, perdóname, pero no puedo ser más que pesimista. ¿Algo que añadir la traductora al respecto? Bueno, hablamos del relativismo cultural y lingüístico. La idea precisamente en los años 30, cuando surge toda esta idea, es que no seamos eurocentristas y que se comparaba mucho con China, ¿no? Y con las lenguas orientales, que nuestra lengua no es ni la mejor, ni la única forma de ver el mundo, ni tal. Entonces nació con una aspiración de ayudar, pero llega un punto que si el otro es diferente de mí y yo soy el occidental desarrollado, el que tiene más recursos y el que está en control de la narrativa, pues al final yo estoy por encima, ¿no? Entonces por eso se le ha criticado que ha tenido un efecto rebote, ¿no? O sea, la intención era relativizar para completar nuestra visión del mundo y al final puede pasar lo contrario, como lamentablemente en el siglo XX hemos visto que ha pasado con tantas ideas que no nacieron con mala intención, pero bueno, han acabado en bombas atómicas y en cosas similares, ¿no? Claro, no se puede confundir lo que dice la antropología con el relativismo cultural, con el relativismo moral, no tiene nada que ver. Y esa es nuestra batalla. Bueno, también en la película, no sé si ocurre también en la novela, hay un conflicto a escala planetaria, 12 naves espaciales en 12 puntos de todo el planeta, entonces pues obviamente las grandes superpotencias, China, Rusia, Estados Unidos, actúan de forma competitiva y muy fragmentada, cuando en la ética y en el pensamiento de Lewis está la cooperación, eso que le dice desde el futuro su hija, el juego de suma cero. No cero, sí. O, no cero, creo que es. O no cero. En fin, creo que también es bastante creíble, o al menos verosímil, que se caiga en el tribalismo nacional cuando ocurren cosas de este tipo. Aunque el sentido común y la racionalidad te diga que cooperando todo va a salir bastante mejor, ¿no? Claro, a ver, en el caso de ese concepto del juego, porque viene del gaming, ¿no? Viene de los juegos realmente, en el cual que un jugador pierda no quiere decir que otro gane ni al revés. Entonces la cooperación hace que al final a todos les vaya bien. Pero claro, eso lo sabe este chico porque es informático, o lo saben personas que han trabajado, que han tenido una experiencia con un conflicto, pero lamentablemente hay mucha gente que no lo sabe, porque le ha ido bien pisoteando y compitiendo de manera desaforada, y entonces piensa que esa es la manera en la que hay que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que ante un conflicto el ser humano salta el modo supervivencia. También creo que estamos muy hechos a egocentrismo y al etnocentrismo, y no somos capaces de dar el salto al mundicentrismo, que no sé si esa palabra se puede utilizar. Es bonita, pero bueno, eso es lo que falta, es decir, salir del propio grupo. No somos capaces de hacerlo, evidentemente, por eso tenemos los conflictos que tenemos, ¿no? Y yo creo que no hemos sido capaces de salir como mucho de esto, ¿no? Del ego al grupo, pero a los míos. Sería el etnocentrismo. Y de ahí no salimos. Y yo creo que es por eso, porque nos salta el modo supervivencia y te quieres proteger a ti y a los tuyos. Y en no hacer lo que hace Luis en esta historia, ¿no? Porque entiendo que todos nos asustemos si aparecieran 12 naves negras en 12 puntos del planeta, por muy bonitas que fuesen, ¿no? Lo convertiríamos en conflicto inmediatamente. Y la duda razonable de Luis es, bueno, yo no sé a qué han venido, no sé si esto es un conflicto o una oportunidad u otra cosa, ¿no? Pero es verdad que el ser humano tendemos a verlo todo siempre de forma muy negativa, muy pesimista,
y hacer de todo un conflicto, ¿no? Esto yo creo que también es un espejo que nos pone esta historia adelante. Claro, yo he visto que los militares estaban continuamente como diciendo, estos que quieren conquista, como diciendo, estos que quieren, que vienen, ¿no? Me parece que en el relato también se ve mucho la cuestión esta de darse regalos, ¿no? Sí, y dice, a lo mejor no tiene el mismo concepto de dar regalos que sí, nosotros. en la película se dice también eso. Sí, pero aquí como que yo creo que se profundiza un poco más en ese asunto, ¿no? Y no siempre algo que das, ¿no? Maximizar la ganancia era el enfoque que tenían los humanos, ¿no? ¿Cuánto o qué te va a dar a cambio? Y no siempre es eso, ¿no? Que era el enfoque que pretendía ella explicar, ¿no? ¿A vosotros os queda claro qué querían los alienígenas de esta historia? A mí no me queda nada claro y me parece una decisión muy inteligente de esta historia. Se supone que nos querían ayudar para que en el futuro nosotros pudiéramos ayudarlos. Eso es lo que yo entendí, ¿vale? Que no sé un si trabalengua, alguien del vamos. público. Entonces vengo porque como sé, como mi sistema de lenguaje y cultural me permite ver el futuro, sé que en algún momento te voy a necesitar. Entonces te voy a ayudar a que seas más avanzado y no tan cazurro para que en el futuro tú me puedas ayudar a mí cuando yo lo necesite. Pero es una de las preguntas que quedan en el aire después de ver esta película. En el relato sobre todo, ¿verdad? Queda menos claro. Es que la película es sí, es que de alguna manera da la sensación de ¿qué más da? Estamos contando otra historia, esta no es una historia de extraterrestres, ¿no? ¿Qué más da lo que quisieran o no? Está claro que venían en son de paz, ¿no? Por lo que hemos visto. Vuelvo al tema de la competitividad y la fragmentación. No sé si ahora voy a pecar de optimista, pero me remite a lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? A diferencia de los ejércitos fragmentados y haciendo esta tribalidad, sin embargo, la ciencia, y lo hemos visto recientemente, sí ha sido capaz de cooperar en pos del bien común. Sí. Hay un pique entre ciencia y letras en la... A ver, hablo de la pandemia. Primera noticia, ¿no? No, yo creo que las vacunas que llegaban a África eran muy diferentes a las que nos poníamos todos nosotros. Llevas razón. Por ejemplo, no, entonces, ¿quiénes colaboramos? ¿Qué conocimientos compartimos con quién? ¿No? Nosotros entre nosotros, ¿no? Por eso esa interrogación, ¿no? Yo creo que nosotros no o sea, es entonces igual. la ciencia es igual de tribalista que las naciones y que Total. los ejércitos. Yo creo que sí. Vamos a criticar el mundo académico, venga. Vamos a abrir el menú. Sí, Complicado. yo creo que sí. Es que hay mucho que no se ve. Una cosa son los principios, es como el deporte, ¿no? Tiene unos principios supuestamente muy bonitos y muy cooperativos, pero luego por debajo pues está el business, el dinero, los piques, los egos, como ha dicho Begoña. Y claro, todo esto son cosas que hay que, cada uno hay que mirarse. Entonces nos creemos que somos muy evolucionados, ¿no? Y luego pues... Voy a ver cómo vamos de hora. Enseguida vamos a dar paso al coloquio, pero quiero terminar hablando de Luis, de que la protagonista de esta historia sea una mujer que encarna una feminidad pues muy diferente a la de esos hombres, ¿no? que la captan para esta acción, ¿no? Una mujer muy comunicativa, muy empática, que es el gran eje frente a la defensa nacional, ¿no? Y todos esos galones, las dinámicas de poder. Creo que con mucha sutilidad, con mucha elegancia y con mucha inteligencia sabe enfrentarse a ellos y salirse con la suya, ¿no? Y encarna pues todo lo contrario a la jerarquía y a los militares. Creo que también ha sido muy consciente por parte del autor de este relato escoger una mujer y a una mujer de este perfil para hacerla protagonista de una historia que no suele, de un tipo de historias que no suelen estar, desde luego, interpretadas por heroínas. Yo creo que fue un acierto la dirección de casting de la actriz que han elegido, porque me parece que es una actriz que también te transmite esa parte más sensible, más de interior, que ha sabido reflejar esa parte, ¿no? Pero con un punto irónico también, también, ¿no? También la masculinidad de su coprotagonista es una nueva masculinidad, ¿no? Es de apoyo, de escucha, incluso aunque no entienda su ciencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que no comprende, porque es físico, y ella hay muchas cosas que no comprende de lo de él, ¿no? Pero es esa cooperación, ese diálogo, ese salir de mi zona de confort e intentar entender al otro. Eso, antes de estar con los estápodos, ya está en el equipo que forman. Entonces es esa colaboración científica idealizada un poco, es verdad, idealizada, ¿no? Frente a los militares, pero sí son nuevas formas, sí. no sé si llamarlas femeninas, ¿no? Vamos a llamarlas pues, más sensibles o más...
Sí, no, ella siempre se ve un poco que tiene ese punto, ¿no?, de crítica hacia cómo están gestionando la situación, ¿no? Sí, En este caso, desde el principio, y en este caso con los militares, ella siempre tiene ese enfoque. Y a mí me gusta. ¿Y os merecería la pena ese trabajo de campo con los alienígenas sabiendo que vais a saber vuestro futuro? Porque nada merece la pena. Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Yo no sé. no sabría qué decir, la verdad. Yo prefiero no saber. A ver, ella dice que ella no llega totalmente a ser como un estápodo en su percepción del mundo y del tiempo, pero que comprende los principios básicos, ¿no? Entonces, qué bonito eso de poder entender algo que no estaba en tu crianza, en tu cultura, en tu realidad experiencial, y de repente poder entender tanto a otra persona, ¿no? Yo creo que casi todos hemos tenido una experiencia con una lengua extranjera y el subidón que te da de repente entender algo quizá relativamente complejo, poderte expresar, verte bien en la expresión, eso es algo tan bonito que independientemente de si luego te causa problemas, claro, ¿yo qué te voy a decir? Pues que vale la pena, ¿no? Ella lamenta que sabe que no va a poder seguir aprendiendo. Totalmente, sí. Y eso es muy interesante, como diciendo, ya, es que no voy a poder seguir aprendiendo. Y su gran decisión, la gran decisión de Luis, ¿cómo la juzgáis? La decisión de ser madre a pesar de saber todo lo que sabe, ¿no? ¿Es algo muy egoísta o es algo muy valiente? Él la ve como egoísta, ¿no? Por eso se supone que la relación acaba. Pero ella dice en el relato que realmente ya no tiene elección porque ya sabe lo que va a pasar. Entonces, como ya va a pasar, es ese concepto oriental, ¿no? Otra vez de, creo que se podría definir así. En ese sentido se queda mucho mejor reflejado en el relato, Sí. la decisión de ella. Y bueno, al final te pone de su parte también, ¿no? Al principio es chocante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero claro, es que en el libro la hija no muere de una enfermedad. La hija toma sus propias decisiones, es una chica ya de 25 años y no es lo mismo que en la película, que es que parece que es una adolescente enferma de cáncer o algo similar. Sí, ¿no? terrible, terrible. Y entonces es muy dramático. Entonces yo creo que la película lo dramatiza, pero ella no lo ve como que Luis no lo ve como que ella ha tomado esa decisión, sino que eso era el futuro que iba a ocurrir, y entonces lo único es que ella lo sabe. Pero compara con Borges, con el libro del tiempo, dice, aquellos que han leído el libro del tiempo jamás hablan del libro del tiempo, porque es una de las normas de ese conocimiento, ¿no? Así es. Es muy honesta esa decisión, al menos con el futuro que ella sabe, ¿no? Y muy madura. Termino y doy paso al coloquio, pero hay un gran debate, medio en broma, medio en serio. ¿Soñamos con imágenes o soñamos con palabras? ¿Vosotras lo sabéis? Yo he soñado con palabras, seguro, porque cuando empezaba a aprender otro idioma soñaba palabras y luego decía, esta palabra existe, me iba al diccionario y existía. Entonces, ese metasueño, ese metalenguaje, ¿no? Seguro que está ahí. Yo creo que también, es verdad. Sí. En alguna ocasión he soñado en palabras. Pero yo no suelo recordar mucho mis sueños. Yo creo que soñar en imágenes seguro, y algunos sueños se centran mucho en las palabras o en lo que le dices a una persona. No habéis soñado nunca conversaciones. Claro, que le has dicho algo a una persona y luego es como, uy, pues, o has soñado o has descubierto algo muy importante en el sueño y te despiertas y dices, soñé el origen de la vida y no, ya no lo sé. Quién sabe si hemos soñado con logogramas después de haber visto la llegada, ¿no? Porque es difícil acordarse de los sueños. Bueno, pues abrimos coloquio. Con lo que aquí se ha hablado, con vuestra opinión de la película o del relato, si lo habéis leído, lo que os apetezca, a mano alzada, somos todas oídos, y también, por supuesto, podéis preguntarle a Belén y a Pilar lo que os apetezca. Así que... A ver, el relato comienza diciendo, al principio juegan mucho con la palabra recuerdo, recuerdo que, y está diciendo cosas que van a ocurrir en el futuro, entonces son pistas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la primera frase es, tu padre está a punto de hacerme la pregunta. Tu padre, es decir, su compañero, ¿no? El que será el padre de su hija, está a punto de hacerme la pregunta. Eso de ella se lo está contando a su hija, porque el relato se llama La historia de tu vida. Entonces, desde el principio hay pistas en el relato, pero son más fáciles de interpretar, pues porque es escrito, porque está más explícito, ¿no? No sé cómo lo ves tú, yo creo que es más comprensible, ¿no? Y la pregunta es si quería tener un hijo. Claro, la pregunta es, ¿quieres tener un hijo conmigo? Y entonces ella se lo está contando a su hija, y para Luis todo eso está ocurriendo a la vez, de alguna manera, ¿no? No del todo, pero sí. Entonces, una vez que ella sabe ese lenguaje, ella en la película se ve que empieza a tener
flashes hacia adelante y hacia atrás, ¿no? La película es mucho más espectacular y hay un giro de guión que es el que le da el dramatismo, ¿no? Y en el relato es más, desde el principio lo está introduciendo. Sí. Entonces, más que el sonido, es también plasmar en escritura, ¿no? Eso por un lado. Bueno, y eso es la complejidad que tiene, evidentemente, en las lenguas que tenemos, pues, no sé cómo piensa un chino, pero evidentemente ya tiene tonos vocales de sonido suficientes como para decir cosas diferentes, a lo mejor un mismo sonido, pero gutural o bajo o alto, que luego además darle un matiz escribiéndolo con los muñequillos esos que escriben, que eso es súper complejo y súper variado, ¿vale? Eso por una parte, o sea, por el tema de la escritura. Y lo segundo es un tópico. Yo soy muy de Asimov, y Asimov siempre ha tenido la gran preocupación de la poca originalidad que tenemos en representar morfológicamente cómo son los alienígenas. Eso en el libro uno se lo imagina, porque es un libro, no es magnífico, pero en la película te tienes que atrever, y a mí no me va. ¿Por qué? Porque es una cosa que poner un calamar. ¿Pero por qué un calamar? Vale. O sea, hay que hacer el ejercicio de intentar imaginarnos algo nuevo. Imaginaos que os dicen, a ver, piensa en otro color. Eso puede, ¿verdad? No podemos pensar en otro color que no exista, ¿no? No sé, llámale, no sé qué nombre tendría, ¿no? Otro color. En el intento de querer representar a un alienígena siempre nos salen cosas que a mí particularmente algunas no me gustan. Lo del el calamar con la tinta, yo no sé si han usado el calamar para justificar lo de la tinta y la escritura, que no lo sé, pero a mí se me ocurrirían otro tipo de cosas. No sé, yo la he visto, Asimov describe en uno de los, muy de comentar los contenidos que se valen, de los cuentos que expone, ¿no?, en los libros, y comentaba algunos tan disparatados como una bola así de grasa que se iba moviendo de forma redonda y se iba comiendo todo, otro que tenía 6 patas, siempre le ponen extremidades. Fijaos qué tonto es también tener que imaginarse que tiene que haber una concordancia entre la morfología del astronauta y la tecnología que trae, porque a ver, el hexápodo no puede tener un panel ahí con 4 puntos, porque ¿con qué le da? ¿Cómo se llamaba los extraterrestres estos que venían a matar a gente? ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban estos que venían? No, estos que tienen unas caretas así y unos dientes como Predatos. Los predatos. Los predatos llegaban con una uña así de larga y luego le daban ahí, coño, no. Tenían aquí en el brazo una de estas, con la uña esa, ¿cómo había hecho aquello? Coño, con la cogido el destornillador, ¿cómo ha cogido el destornillador con la mano esa? Para hacerse la nave espacial, ¿no? Entonces, aquí en este caso por lo menos la ponen un poco más somera, porque si habéis visto no tiene ningún detalle, la nave espacial es un huevo. Porque no tiene ni entrada, ni salida, ni cables, ¿no? Parece una escultura, más. Parece una escultura, ¿no? Entonces no me pega lo de los calamares allí. Que no te han gustado los calamares, nos ha quedado clarísimo. ¿Qué opina nuestra investigadora? ¿Lo del calamar os ha gustado? Es que está en el libro, ¿no? Está descrito así un poco con el tentáculo. Pero si no lo dijeran, tendría que imaginártelo, ¿no? Yo es que para esas cosas no creo que yo tenga mucha imaginación. Por eso tendría un problema. Tú que das cultura audiovisual y que sabes más del tema, no sé si tienes... No, la verdad que no había caído en ese detalle, no lo había pensado. Hombre, es un paso que hayamos salido de los hombrecillos verdes, ¿no?, con antenas. Y luego, hombre, el calamar, yo creo que es el ser vivo más marciano que hay, eso sin lugar a dudas. Y lo de la tinta, hay una metáfora muy chula, ¿no? No sé, fíjate, a mí me recordaban un poco los calamares gigantes al Señor de los Anillos, no sé por qué, a los troncos estos de los árboles. Sí, además se dice que esos sonidos no tienen ninguna correlación con lo escrito y entonces están estudiando 2 lenguajes, el lenguaje parecido a la ballena y el que está escrito, que es este que tiene los simbolitos, ¿no?, y que no coinciden, entonces al principio se vuelven un poco locos porque nuestra mente humana no lo concibe de esa manera. ¿Y qué clase de científicos traducen esto, de las ballenas? Pues no sé, como no ¿Biólogos? sean los biólogos. No, de hecho, sí me gustaría destacar cómo en la hipótesis de Sapir-Whorf siempre se hace referencia al lenguaje humano, siempre, ¿vale? Incluso hay alguna formulación que lo distingue claramente de los lenguajes animales. Diciendo que hay otra forma de lenguaje y esto es solamente para los humanos.
Ah, qué buena pregunta. ¿Qué le dice el general chino? Le dice las palabras que pronuncia su mujer en su lecho de muerte, ¿no? Sí, pero como si está viendo el futuro, él cómo sabe que su mujer va a decir eso, o sea, ¿por qué la cree? Ya le dice una cosa del pasado y una cosa del futuro. Le dice las palabras de su mujer en su lecho de muerte y su número de teléfono de él, personal privado, que él le dará en el futuro a ella. Eso lo sabes por el libro, obviamente, ¿no? No, eso está en la película. En la película, lo del número de teléfono, pues no me acordaba. Sí, es que no, porque como decíais antes, esas cosas hay que leerlas a posteriori para acabarlas de... No, porque no queda más o menos claro una vez que lo conoces, pero... Y entonces ahí decide confiar en ella y en retirarse y entonces... Sí, total. Es una decisión que hace el general chino ex profeso. Sí, sí, sí. Decide en el futuro darle esa información para que pueda salvar la situación en el Claro, pasado. ella le dice, toma el número de teléfono, por cierto, que lo va a necesitar ayer. Dicho sea de paso, es raro que en una película americana queden bien los chinos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Vamos, los americanos quedan regulares, de hecho. Sí, sí, por eso digo que es un poco... Bueno, es que Siempre tiene tiene fuerza fuerza ellos. Eso sí, eso es... Para discrepar un poco, yo Yo creo pensaba que sea que... así, pero siempre en todas las películas. Un segundo que te escuche. Ok. El director es canadiense, ¿eh? Entonces, Ah, bueno, lo mismo entonces tiene algo que mucho. ver. Que yo en contra de lo que decís, pienso que el ejército no lo dejan mal. De hecho, el americano me refiero, lo dejan bastante bien. Si veis cualquier otra película de extraterrestre, en cuanto aparece la nave extraterrestre empiezan a bombardearlo. Y aquí intentan comunicarse, intentan Ya. averiguar qué es lo que quieren, a qué han venido. Ya, me parece algo que no es muy usual. Me parece que reaccionan de una manera bastante, vamos a decir, civilizada, ¿no? Entre sí. Y luego también, que aunque al principio lo que habéis hablado, ¿no? La diferencia con la mujer de condenada, pero el coronel que va llevando el tema, inmediatamente que ella hace un par de cosas, la respeta y lo que dice ella va a misa. O sea que no es, me parece que eso está bastante bien, porque no es el tema tan maniqueo, ¿no? De que los soldados, el ejército, así no sé cuánto, sino que lleva a personas que pueden, bueno, Y la deja hacer, ¿eh? la deja Y hacer, claro. además han cogido a un actor, La deja que no sé hacer. cómo se llama, que es este señor... Sí, sí. Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, Que, muy bueno. que tiene un peso espectacular. Bueno, Y está claro que no está cogido para poner en ridículo ese papel, sino para darle profundidad. Me llama la atención. Pues nos habéis convencido, sí. No es que los chinos queden bien, porque en realidad el chino llega y le da las gracias a ella. O sea, es Estados Unidos, gracias a ella, quien ha puesto orden, porque yo lo que veo en este caso es que aunque ella le digan que sí, y vemos en la película, yo solo he visto la película, ¿no? Y a mí me la vi hace 2 días, desde la fresca. Aunque vemos que ella hace lo que ella quiere, pero es constante el lo quiero ya. Y te traigo el audio, y entonces es una lucha contra el tiempo, porque además como hay 12 naves y cada país está luchando de una manera por saber, todo el mundo quiere ser el primero, es que es como llegar a la luna, a ver quién llega primero, entonces es una lucha constante y claro, lo que ella propone requiere tiempo. Es que yo le diga, pues te voy a enseñar a decir, este está caminando, yo soy fulanita, no, es que la pregunta que hay que hacerle es ¿cuál es tu objetivo? Y ella le dice, para empezar, es que tengo que quedar claro si entiende lo que es una pregunta. Entonces yo lo entiendo también, aparte de que juega con el tiempo como visión global de presente, futuro, tal, es que es una lucha constante contra el tiempo, pero necesitas tiempo y no lo tienes. Entonces, claro, el chino le dice, tú me convenciste porque me dices, pues claro, ella no sabe cómo ha convencido a nadie, y entonces dice, solo sé que te tengo que dar mi número de teléfono, y luego ya es como, bueno, y me dijiste tal y cual, no sé qué, pero el problema es el tiempo. Ella necesita tiempo y lo otro, aunque la dejan hacer, pero no lo necesito ya, porque es que los chinos resulta que no sé cuánto, porque los chinos estaban jugando, sí, ¿no? Se explica que ellos, el código de comunicación es por medio de un juego, y ese juego da pie a que pueda ser, a que explote la guerra. Entonces, claro, tío, que estéis quietos, coño, que hace falta tiempo, que hay que entenderse. Incluso cuando mantiene esa conversación con el coronel chino, es ella la que toma la iniciativa de acercarse a él. Y va corriendo, ¿no? Sí, de hecho no la quieren dejar, ¿no? Exactamente, y es ella la que toma la iniciativa de intentar poner solución, también porque sabe lo que tiene que decirle. Yo no digo que sea fácil, pero evidentemente cuando se dice con el relativo metodológico, ¿no? Esa suspensión temporal, instrumental de tu propio juicio, es decir, si tú estás investigando, estás con un grupo de personas de una cultura muy diferente a la tuya, pues habrá muchas cuestiones que te pueden chocar, pero tú no puedes
tienes que evitar que los patrones de tu cultura influyan en tu trabajo. Es decir, tienes que hacer como una suspensión de lo que es tu manera de ver el mundo o de pensar, porque entonces no te puedes hacer, es que no podrías acercarte a ellos, porque siempre va a estar tu juicio mediatizado, ¿no? Mediatizando esa relación con ellos, ¿no? También es a través de la palabra mágica, a través del tiempo, ¿no? Sí, el principio. Claro. También puedes, el principio de extrañamiento también hace que pongas en tela de juicio pues tu propia cultura, es decir, bueno, ¿por qué va a ser lo mío lo correcto y no va a ser esto, ¿no? Quizá. Y también la palabra mágica, tiempo, ¿no? Estancia con ellos, ¿no? Pasar tiempo con ellos para comprender. Y de alguna manera hacerte con una idea de cómo funciona su propia cultura. Bueno, también es una cuestión de tener imaginación. Él hablaba de la imaginación a la hora de concebir algo nuevo, pues de tener imaginación y de combinar disciplinas y de investigar mucho, ¿no? Cuantas más cosas ves, más te das cuenta de que existen muchas realidades que tú no habías concebido. Entonces eso también te ayuda a relativizar. Metodológicamente, pues en lingüística, por ejemplo, se usan grandes conjuntos de datos porque parece que lo que es así más estadístico es más objetivo y todos sabemos el problema que eso y los sesgos ocultos que eso tiene. Y luego, pues muchas cosas que creemos que son así, a la hora de llevar a cabo investigaciones empíricas se demuestra que no. Pensamos que si simplificamos el lenguaje de esta manera es más comprensible y luego no, es menos comprensible, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también está esa honestidad de decir, no, esta hipótesis era errónea. Y eso es lo que muchas veces falta en la academia y en la investigación, decir, no, aquí me he equivocado y de este error voy a aprender muchísimo, porque parece que todo tiene que tener éxito y todo tiene que ser confirmación de hipótesis, ¿no? Entonces ahí hay mucha tela que cortar. Y ya pues, también en el diálogo entre disciplina académica, pues es un ejemplo la película también, ¿no? Porque nos deja de converger, pues, dos científicos que a priori no tendrían mucho en común, ¿no? Y de buena manera pues llegan a entenderse, ¿no? Eso me parece que es un punto muy positivo y yo creo que tanto las humanidades como las ciencias sociales como las ciencias experimentales deberían de converger mucho más de lo que lo hacen. Yo por mi experiencia científica que se circunscribe a esto, a ciencia aficionado, os diré, y no es por hacer la pelota al área de humanidades, pero estas tertulias yo creo que han ganado muchísimo desde que vienen dos investigadores y mezclamos disciplinas. O sea, se ha enriquecido y se ha ensanchado muchísimo todo. Totalmente. ¿No? Porque, bueno, a ver, esto ha evolucionado como todo en la vida y al principio normalmente venía un solo científico que tenía que ver con el área de conocimiento de la novela de ciencia ficción, pues iba de, yo qué sé, de atmósfera pues venía alguien que sabía mucho de meteorología o un físico de no sé qué, y sobre todo venía muchísima gente de ciencia, de lo que conocemos como ciencia, y menos de humanidades. Y de repente, desde hace, no sé, 3 o 4 temporadas, estamos mezclando a físicos con antropólogos, recientemente pues astrofísicos, ¿no? Informático y derecho. Informáticos y derecho, por ejemplo, que puede parecer un choque de tren y fue interesantísimo porque es que además las obras de ciencia ficción, las que son buenas, tienen multitud de capas y todo se puede ver desde muchos ángulos. Y yo intuyo, ¿no?, que en la ciencia esto de hacer transversal un grupo de investigación y que de repente, pues no sé, le pida sugerencia o no sé, o comparta su experimento, me invento, con un área de humanidades, con filosofía o con alguien que sepa mucho de ética, pues evidentemente va a enriquecer muchísimo cualquier investigación, ¿no? Intuyo, ¿no? Claro que sí, lo que pasa es que no siempre es fácil porque luego hay que justificarlo muy bien y nos piden muchas cuentas. Si te quedas en tu área, en tu zona de confort, es una maravilla, ahí nadie te cuestiona. Haces lo mismo trillado de siempre, entonces ahí de nuevo el tema ese de la imaginación o de combinar, ¿no? Sí. Bueno, el grado nuevo este que han hecho, ¿no?, de filosofía y matemáticas. Sí. Maravilloso grado. ¿Quién? Una cosilla, si da tiempo. Es muy corta. La verdad que vosotras como mediadoras, no sé si habéis emocionado como yo, al ver la importancia de la parte humana y de la importancia de la mediación humana. Es decir, como a pesar del software súper sofisticado, no había manera de dar con la tecla y ella sabía que había algo más. Y la necesidad del contacto,
de interpretar, de ir más allá, cuando se ha puesto todo el mundo patas arriba, porque es como lo que comentabas tú, Begoña, ¿no? El efecto supervivencia, cuando sentimos el miedo, o atacamos o nos vamos. Y aquí ella tuvo la templanza de decir, no, yo sé que hay algo más, que no necesariamente es una respuesta directa, ¿no? Y cómo la sociedad podría ir mucho mejor si se apuesta por la mediación, porque cuando llega época de vacas flacas, por ejemplo, en la crisis esta de la burbuja inmobiliaria, se empezó a recortar en todo lo que era mediación lingüística y mediación cultural. Y es cuando empieza a fallar la sociedad por todos lados, porque no nos comunicamos, actuamos desde el miedo y desde una visión muy cortoplacista. Incluso los investigadores en muchas ocasiones también van a necesitar traducir e interpretar, relacionarse con personas de otras culturas, y se ve todo como, bueno, yo necesito un texto de no sé cuántas palabras volcar al otro idioma, pero en muchas ocasiones no es exitoso. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo todo ese factor humano, toda la cultura que hay detrás, para poder llegar y traspasar esa frontera. Entonces, a mí me emocionó muchísimo. Hubo un momento en el que estaba más concentrada de formación profesional en saber qué tipo de mecanismos se estaban utilizando para descifrar su lenguaje, y llegó un momento en el que ya empecé a sentir solo. Era como, oye, me levanto esa mañana súper motivada para mis clases de traducción, porque a pesar de que se está hablando de que se está sistematizando toda la industria, es que somos necesarias. Entonces, me gustaría preguntaros cómo habéis sentido con respecto a lo que estoy comentando, y el hecho de que en muchas ocasiones estamos, incluso dentro del mismo departamento, no nos conocemos, porque hablamos de áreas que en realidad tienen muchísima conexión. Sí. Cuando yo interpreto o yo estoy traduciendo, es que no estamos hablando de robots, estamos hablando de seres humanos. Entonces, la parte de la mediación, para mí es una oda a la mediación esa película, y además con esa sensibilidad que llega un momento en el que ya desconectas de la parte cognitiva, tú ya empiezas a sentir, a dejarte llevar por la intuición que los investigadores y investigadoras de cualquier rama también sienten cuando están, a lo mejor se obcecan con algo, que saben que hay algo más allá de los datos numéricos. Entonces, la verdad que a mí, yo qué sé, yo acabé llorando y así el resto, pero yo acabé hecho una magdalena. A ver, a mí como lingüista lo que me ha impresionado es el hecho de entender al otro. Tienes que aprender su lenguaje para entender al otro, y eso no te lo va a hacer ninguna máquina. Estamos en el hype de la IA y todo el mundo. ¿Para qué vas a aprender idiomas? Si total, ¿para qué vas a hacer esto si ya lo hace una IA? ¿Para qué te vas a esforzar si lo hace una IA? No, porque ese proceso humano de entender, de aprender, modifica tu cerebro, y eso es lo que va a posibilitar que intentes, que hagas el esfuerzo de, bueno, de quitarte los sesgos, ¿no? Sí. Y luego la tecnología que está provocando, pues que, bueno, son estudios que yo he estado leyendo, ¿no? Empresa escrita, vamos, que no son en artículos científicos, que están saliendo, ¿no? Están naciendo generaciones, las últimas generaciones, que son, perdón por la expresión, como más tontos que las generaciones anteriores. Es decir, cómo, por ejemplo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la tecnología, yo qué sé, de la inteligencia artificial, o por ejemplo la facilidad que tienen para encontrar una información a golpe de móvil, está haciendo que la gente piense menos, como que se dedica menos tiempo a pensar, ¿no? Entrene menos el cerebro. Sí, y luego, relacionando con lo que comentaba ella, es que en ciencias sociales y en humanidades a veces no buscamos la objetividad, sino la intersubjetividad, porque somos personas trabajando con personas. Y eso también tiene que ver con el trabajo de campo. Yo no pretendo, cuando estoy haciendo trabajo de campo, yo no pretendo sacar una ley universal de cómo es el comportamiento humano. Yo estoy una persona que está conociendo a otra persona, una cultura que conoce a otra cultura, ¿no? La última intervención. Bueno, las dos últimas intervenciones. Brevedad, por favor. Sí, es que lo que acabas de decir ahora, yo diría dos cosas voy a perder el hilo casi seguro porque ya soy mayor y se me va la onda, pero no, en cuanto a... no te Bueno, paso a esta palabra y volvemos. Te resetea y volvemos a ti para terminar. Se ha reconducido un poquito esto a lo que para mí es la temática de la película, que es cómo afecta a la forma de pensar y al cerebro el idioma. Para mí no es una película de Alien, es eso.
Y antes que se había hablado de China y cómo escriben y tal en Asia en general, que usan mucho escritura que no se parece en absoluto en nada a la nuestra, y existe el tópico este que los chinos, los asiáticos en general, son muy buenos en matemáticas. Y de hecho en la película Ian llega un momento que le dice a Luis: me encanta cómo te aproximas a este problema como una matemática y no como una lingüista. Entonces, mi pregunta es, aprovechando que tengo aquí a dos expertas en el tema, ¿hay alguna correlación quizá en ese lenguaje que usan la gente en Asia con que a lo mejor esto es solo un tópico, que sean mejor que los occidentales en matemáticas? Yo no me lo había planteado nunca, la verdad, y tampoco sé si existen estudios al respecto. Se ha hablado de las lenguas tonales, ¿no?, que requiere, en este caso, pues determinadas competencias auditivas que nosotros no tenemos. Entonces, no me extrañaría nada, porque se sabe que idiomas como el latín, aunque es una lengua muerta, o el alemán, promueven un pensamiento matemático estructurado por su propia naturaleza, ¿no?, que funciona prácticamente como un puzzle, mientras que las lenguas romances son un poquito más caóticas, un poquito más... seguramente hay algo ahí, pero la verdad es que me lo había planteado, ni sé si existen estudios, no te lo sé decir. ¿Y la antropóloga tiene respuesta? No, yo en realidad no sabría qué decirte. Sí es verdad que en general ellos miran más por la comunidad que por el individuo, y eso siempre es un éxito en cualquier faceta de la vida, ¿no? Sí, eso sí es verdad, que tienen esa característica, pero en el caso que comentas no sabría decirte. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque hemos llegado al final. Con respecto al tiempo de lo que tanto se ha hablado, habrá algo más capitalista que la industria del cine en Hollywood, y a este director le permitieron estar 10 años con este proyecto. O sea, que también es una cuestión de actitud y de rebelarse contra el sistema. No siempre sale bien, no siempre los casos son de éxito, pero la única manera que tenemos de cambiar las cosas es hacerlo desde dentro, eso está clarísimo. Y es verdad que no hay demasiados ejemplos de películas grandes y de gran presupuesto como este que hayan tenido, bueno, a lo mejor sí han tenido en su origen, pero que le hayan permitido desarrollar durante tanto tiempo. Si este guión se hubiera desarrollado en 2 o 3 años, no tendríamos una película como La Llegada, tendríamos otra que seguramente pues no sería tan compleja. Que por cierto fue una película muy bien recibida por la crítica, ha tenido muy buenas críticas, pero todos sus detractores, que también lo hubo, lo que más criticaban era la parte emocional. Porque ya sabéis, ¿no?, que... Así que me ha gustado mucho que lo pongas en valor. Bueno, pues os invitamos a Ciencia Aficionados del año que viene, siempre y cuando no olvidéis que el sábado 28 de febrero, además del Día de Andalucía, son las que cuentan la ciencia en el restaurante. Muchísimas gracias por venir y participar, y hasta el año que viene.